Nuestra invitada de hoy nació en una familia de ricos bodegueros de Sanlúcar. Estudiando en Madrid se hizo comunista, fue detenida varias veces y se tuvo que exiliar. Después se convertiría, siempre en la sombra, en una de las mujeres más poderosas del PC y de Izquierda Unida. En otra vuelta de tuerca, Julia Hidalgo de Argüeso. Julia Hidalgo, bienvenida a otra vuelta de tuerca. Bien hallada. En este programa siempre empezamos por la infancia. Tú naces en el seno de una familia de bodegueros muy conocida en Sanlúcar de Barrameda. ¿Cómo te recuerdas de niña? Primero quiero decirte que soy Hidalgo Argüeso. El apellido de la madre. Porque ni siquiera esta sociedad visibiliza a las que parimos. Y tú te llamas Iglesias Turrión y yo me llamo Hidalgo Argüeso. Y mi infancia fue una infancia muy feliz, muy feliz, muy feliz. Yo viví en el campo, yo no fui al colegio hasta los 10 años. El ingreso de bachiller de aquella época me lo prepararon en casa, una mujer admirable que iba todos los días a darme clase. Y yo hasta los 10 años no fui al colegio. La primera comunión también me la prepararon particularmente. Yo era una niña feliz, una niña muy feliz con unos padres estupendos. Me han dicho que tu padre, a pesar de tener unas ideas tan diferentes a las tuyas, que era juez y democristiano, te influyó mucho para bien, que era un hombre de principios y que de alguna manera te apoyó siempre que tomaste una decisión que tú entendías coherente. Es verdad. Para mi padre era muy importante los principios de cada uno. Era un hombre muy tolerante y para él era fundamental la coherencia en esos principios. Mi padre era católico practicante, pero tenía muchas amistades además con el mundo de la intelectualidad de izquierda. Era muy amigo de Ramón Carande. Era muy, muy amigo. Don Ramón Carande estuvo en casa pasando temporada y como él en mucho. Mi padre estudió en Deusto, Derecho y Economía, y era un hombre absolutamente tolerante, tan tolerante que cuando yo me fui a casar, después de haberle dado tanto disgusto a mi padre y a mi madre, yo les dije, mira, a mí no me importa, si queréis, y yo me caso por la iglesia. Y mi padre dijo, no, yo no puedo permitir que tú le falte el respeto a mi fe. Tienes que ser coherente con tus principios y por un juzgado me casé. Cuando llegas a Madrid a estudiar ciencia política, digamos, entras en una escuela de politización, enseguida empezarás a militar en el PC. ¿Qué recuerdas de aquel ambiente del antifranquismo universitario en Madrid? Bueno, para mí fue un shock llegar a la facultad, porque yo no me imaginaba lo que yo vi allí. Yo vi allí pues a los grises que tomaban la facultad. La facultad era como un campo de concentración rodeado de policías, ¿no? Y fue un shock muy grande. Lo que pasa es que inmediatamente entras en contacto con el mundo real universitario, ¿no? Y bueno, allí no se estudiaba hasta el 36. Del 36 en adelante no se estudiaba. En derecho eclesiástico te hacían estudiar las leyes fundamentales del régimen. No podías leer nada. Lorca, Miguel Hernández, nada. Los estudiantes y las estudiantes de entonces éramos
grandes lectores de prensa. Nos leíamos toda la prensa, pero de todo el país, desde La Vanguardia hasta los periódicos de Madrid. Todo, todo, porque no podíamos leer, no podíamos ver el cine que se hacía, ni escuchar la música que estaba de moda en aquellos tiempos. Y desde luego la falta de libertades, ¿no? Una asamblea y entraban los grises. Te salías y te detenían. De hecho, y cómo no ibas a reaccionar ante aquello, ¿no? de hecho, te detienen enseguida. Tu primera detención es en 1970, pasas 72 horas en la DGS y tienes tu primer encuentro con la Brigada Político-Social. ¿Qué recuerdas de esa primera experiencia? Primero fue un shock. Yo me acordé de mis padres, lo primero. Eso es la verdad. Porque había habido una manifestación e íbamos 3 compañeros andando tranquilamente. Ya había pasado el salto, como se le llamaba entonces. Ya había pasado. Íbamos andando tranquilamente por una avenida de la Complutense. Se paró un coche de la Brigada Político-Social y nos detuvieron a los 3. Y ahí pasé, pues, y la entrada a la Dirección General de Seguridad, aquello era tremebundo. Yo creo que las generaciones de hoy no se pueden imaginar lo que era aquello, ¿no? Era un sitio que olía muy mal, muy mal, muy mal, muy oscuro, muy tremebundo. Eran los sótanos de lo que hoy es la Comunidad de Madrid. Daba mucho miedo, a mí me daba miedo. Y lo pasabas muy mal. Si querías ir al servicio, hombre o mujer, daba igual. Tenías que decírselo al guardia, al gris. Te sacaba, te daba un papel de periódico y te llevaba a un sitio más nauseabundo todavía, donde lo que había era un agujero en el suelo. Ese era el servicio de la Dirección General de Seguridad en 1970, en la España de 1970. Tu segunda detención es más seria, es en el año 72, que coincide con una caída masiva de dirigentes comunistas y dirigentes de comisiones obreras. Te detienen junto a Billy Meyer y allí es donde conocerás a un torturador que sigue siendo un mito de los horrores del franquismo, que es Billy el Niño, y te llevará a la cárcel, que pasarás un tiempo en Carabanchel. ¿Cómo recuerdas esa segunda experiencia de detención? Nos tenían que detener, para empezar, porque a esa reunión que la hicimos en la casa de Julia Peña, la actriz, bueno, era un apartamento súper pequeño, pequeñísimo. A esa reunión vino un representante de la CGT francesa, un hombre alto, muy bien vestido, con un cuello de pieles. Claro, ese, en cuanto que se bajó de un avión en Atocha, en Baraja, el de la CGT, la policía, lo siguió, eso era evidente, ¿no? Y rodeó la casa en la que estábamos todo el comité de huelga de la construcción. Julia Peña estuvo un momento, pero se tuvo que ir porque tenía función con Aurora Bautista en el Teatro Victoria, y conforme íbamos bajando nos iban deteniendo. Quiero decir que todos, menos yo, entraron silbando la Internacional. A mí no me salía el aire, me daba mucho miedo. Vamos, yo es que soy miedosa. Lo que pasa es que cuando ves la solidaridad y la fuerza de la gente que te rodea, pues como que te viene arriba, ¿no? Y a mí me ayudaron a venirme arriba la solidaridad de mis camaradas y de mis compañeros. Con la tercera detención ya tienes una amenaza de condena de 8 años y el partido decide que lo más sensato es el exilio. Y me han contado una anécdota. Digamos, Malagón, el famoso pintor del Partido Comunista, os hace la documentación, pero en el paso de la frontera el sastre de Franco tendrá un papel. ¿Cuál es este? Es curioso, sí. Es curioso que lo sepa, nunca lo había contado yo. Pues, ¿cómo fue, Dios mío? Espera. Estuvimos en París y de París y nos fuimos porque queríamos ir a Londres. Y entonces cogimos un barco, ¿no? Un barco de estos súper rápido,
que salía de Dover hasta Londres. Nada más pasar la frontera, vamos, nada más subirnos al barco, a mí me tira el inglés el pasaporte sin mirarlo, ¿eh? Y me dice, este pasaporte no vale. Vamos. Sí, yo estaba absolutamente convencida que ese pasaporte era perfecto, porque lo había hecho Domingo Malagón. Era perfecto, que no es que estaba caducado, no. Y yo dije, no, este pasaporte sirve. Este pasaporte no sirve. Y de pronto oigo una voz en español de un señor que no conozco, que hace así y pone un fajo de libras encima de la mesa y dice, yo avalo. Soy residente en Londres desde hace muchos años y yo avalo. Bueno, pues avaló. Y entré. Y pasasteis. Y pasé. Y resulta que este hombre tenía una sastrería, pero una super sastrería de todo lujo, muy cerca de Hyde Park. Y íbamos entonces, el que era mi pareja, Billy Meyer, el padre de mis hijos y yo. Y durante todo el trayecto en tren hasta coger el ferry, habíamos hablado en español y yo no sé ni lo que habíamos dicho. Pero este señor iba en ese departamento y había oído. Cuando nos subimos al barco dice, porque a mí no me engañaréis, ¿verdad? Vosotros venís de vacaciones. Hombre, claro que venimos de vacaciones. No, vale. Es que yo soy el sastre de Franco y del príncipe Juan Carlos. Ah, qué estupendo. Vamos, nosotros no. Ah, y cuando mi tarjeta, quiero que vengáis a verme. Desgraciadamente nunca fui a verle ni a darle las gracias, simplemente porque no podía. No podía, pasé alguna que otra vez por un escaparate magnífico, pero no me atrevía porque yo efectivamente había engañado a este hombre, ¿no? Pero es que cómo entraba ¿Qué ibais a hacer? y cómo salía de España, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia del exilio en París y Londres? Porque estuvisteis más de un año. Sí. Bueno, pues, yo en Londres me vi todo el cine que no pude ver en España. Limpiaba una casa. Y el exilio es duro porque te acuerdas de los tuyos, te acuerdas de tu familia, de tu gente, de tus compañeros, y porque llegas a un exilio en el que desde el año 39 hay gente, y hay gente que desde el año 39 está diciendo, esto se acaba, pero no se acababa. No se acababa. Y claro, cuando estás allí y oyes todo eso, no, ahora sí que se acaba, tú piensas, bueno, esta gente desde el año 39 está pensando que se acaba, pero no se acababa. Bueno, yo creo que el asesinato de Carrero Blanco por parte de ETA, yo creo que aceleró mucho las cosas pero no son cosas fáciles, ni el exilio, ni el interior, ni el exterior, ni la cárcel. No son cosas fáciles para nadie. Volvéis a España y a mí me han contado que Fernando Morán, cónsul de Fraga en Londres, jugó un papel. Importantísimo, para mí importantísimo. Yo estaba en Londres y decidí que quería volver ya. Y Fraga me había dado clase en política de teoría del Estado. Un día me fui a la embajada, no dejaban entrar a nadie, pero dije, yo me voy a ir, porque alguien saldrá y entrará. Digo yo, esa puerta, la embajada de España en Londres, seguro que la conoce, es preciosa, es un edificio muy bonito. Y al ratito, no tardó mucho de estar yo ahí, pues un señor con libré abrió la puerta porque salía un señor. Y yo me colé, yo siempre he sido pequeña y cuando más joven era más pequeña. Y me colé y vi a Fraga que subía unas escaleras y le pegué un grito. Señor Fraga, señor Fraga.
El señor Fraga se volvió diciendo una loca que ha entrado, ¿no? Y le dije, he sido alumna suya y quiero hablar con usted. Y porque le dije he sido alumna suya, yo creo que Fraga bajó los 2 o 3 peldaños que había subido y me dijo, pase. Porque claro, el señor Colibrea quería echarme, pero Fraga dijo, no, dígame usted. No te miraba como yo te estoy mirando. Y me estás mirando tú a mí, él no miraba a nadie. ¿Y qué quiere usted? Digo, pues mire usted que necesito un pasaporte para volver a España y no tengo. Y tengo una petición fiscal de 8 años de cárcel. Y me dijo, usted no estaba aquí, ni yo he hablado con usted. Y le dije, de acuerdo. Y esto se lo va a arreglar el cónsul. Yo no voy a intervenir en esto. Muy bien. El cónsul entonces era Fernando Morán, a la que le estaré agradecida toda la vida, porque no solo me dio un pasaporte que se tuvo que poner enérgico con los funcionarios, porque decían, y era verdad, que yo tenía el carnet de identidad caducado y que era imposible, y Fernando Morán se impuso, sino que me ofreció su casa para que me fuera a vivir allí. Me ofreció dinero si necesitaba. Bueno, se portó maravillosamente, pero maravillosamente. Lo volví a ver al cabo de los años en el entierro de Dolores. Y, y bueno, me fui a él, me dio mucha alegría y se acordaba de mí, como no se va a acordar de aquella niña a la que él le dio un pasaporte, sí. Volvéis a España y os instaláis en Galicia y allí tenéis la experiencia de militancia en el Partido Comunista de Galicia y allí vivís el 23F. ¿Qué recuerdas de esos años 80 en Galicia? Yo el 23F no maté a mi suegro de puro milagro, pobrecito. Mi suegro era cardiópata, yo estaba trabajando en una inmobiliaria y tenía la radio puesta y lo oí en vivo y en directo. Salí corriendo y me fui para casa de mi suegro, claro, gritando, golpe de estado, golpe de estado. Bueno, a mi suegro no lo maté, pobrecito, de puro milagro, ¿no? Mi hija estaba en Andalucía porque mi padre había ido hace a poco por ella. Mi hija, la mayor, mi hija Amanda, y era muy pequeñita, tendría 3 o 4 añitos. Y yo lo primero que pensé cuando lo oí en la radio, nunca se me olvidará, fue en mi hija, por supuesto, pero en todos los niños y en todas las niñas. Porque yo me gusta mucho leer y he leído mucho sobre la Guerra Civil Española, sobre el golpe de Estado, lo que sufrieron todos los niños y las niñas de aquella generación, de las generaciones posteriores con el hambre. Me acordé de eso, de la infancia, y yo dije, por favor, otra vez no. Y afortunadamente otra vez no sucedió. A finales de los 80 vuelves a Sanlúcar, te implicas mucho en la política local y, digamos, también con una agenda feminista, trabajando por la despenalización del aborto, y recibes amenazas. Supongo que era mucho más difícil ser feminista a finales de los 80 en Sanlúcar de Barrameda que ahora. Sí, bueno, yo creo que la lucha por la igualdad nunca ha sido fácil. A nadie, a ninguna mujer, como la lucha por la libertad o la democracia, nunca nos fue fácil y nos sigue siendo muy difícil. Pero es curioso que yo di una charla en el año 85, junto con otros compañeros y compañeras, médicos, defendiendo un aborto libre y gratuito, una ley de plazos, y el público estaba lleno a rebosar. Pero en vez de ser mi público, mi gente, mis compañeros y mis compañeras, aquello estaba lleno de la derecha sanluqueña y de la burguesía sanluqueña que me increpaban, claro. Tú, ¿qué dirían tus padres? ¿Qué dirían no sé quién? Que eres una asesina.
otras con educación, porque hay gente que aunque sea muy de derecha siempre me ha tratado con la misma educación que yo he tratado a la gente. Pero fue muy curioso aquello, ¿no? Cómo la derecha se encrespaba por la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de política local en Sanlúcar? Porque tú allí fuiste concejala y supongo que no tiene nada que ver, digamos, la política de los salones en Madrid a la política, digamos, de bajar a lo local y en un pueblo tan especial como Sanlúcar. No fue fácil, no fue fácil, pero a la vez fue gratificante, porque es muy gratificante el encontrarte a los vecinos y a las vecinas por la calle y que te digan cosas que necesitan, que quieren. Es la política más cercana, ¿no? Yo tuve tres querellas. En una de ellas me pidieron hasta 30 y tantos años de cárcel, junto con otros compañeros y compañeras de otros partidos políticos, porque estuvimos apoyando una huelga de las limpiadoras públicas y que duró toda un encierro. Ah, por secuestro, cuando se Por encierra. secuestro, y me acusaron de secuestro. Y tuve otra que me divertí mucho, y es que el alcalde me acusó por defensa, que la había contra su honor. Y yo siempre he dicho que los políticos y las políticas no tenemos honor. Tenemos dignidad, pero honor no tenemos. Y ahí me pasó una cosa que la recordaré siempre con mucha ternura y con mucho cariño, y es que me estaba la jueza tomando declaración en un despacho del juzgado, y de pronto llaman a la puerta y se asoma un chico, que era mi hijo Tristán, y dice la jueza, ¿qué quiere usted? Y dice, era muy joven, y dice, no, John, es mi madre, quiero saber cómo está, a ver qué le hacen. Y claro, a la propia jueza le hizo gracia, le dijo, no se preocupe, que a su madre no le pasa nada. Y dije yo, no, Tristán, estoy aquí muy bien, pero vamos, él con todos los arreos, Me lo puedo imaginar. llamando a la puerta, diciéndole a una señora jueza, no, es que es mi madre, como diciendo, cuidadito. Y tuve después otra en la que un guardia civil me hizo una lesión también en una huelga de otras limpiadoras, me hizo una lesión, y era un guardia civil que era un armario. Un guardia civil de triste recuerdo, porque después por la espalda mató a un chiquillo, a un drogodependiente, vamos. Era un guardia civil muy grande, me lastimó bastante, pero en esa ocasión me condenaron a pagar una multa por desacato a la autoridad. Desacataré a la autoridad las veces que hagan falta, Pablo, en defensa de los débiles y de las débiles. Eso lo sabe hasta quién, hasta que tenga fuerza. De ti se ha dicho, y me lo han confirmado muchos dirigentes en privado, que durante algunos años eras la mujer que más mandaba en el PC y en Izquierda Unida. Siempre desde una posición discreta, digamos alejada de las cámaras, pero incluso otras mujeres te han definido como una suerte de oráculo al que iban a confesarse muchos secretarios generales y muchos coordinadores generales pidiendo consejo, porque sabían además que en ti podían confiar. ¿Cuánto de verdad hay en esto, y no seas modesta? Yo ya sé quién te ha dicho eso. No, yo no he sido oráculo. Yo he sido una mujer, y lo sigo siendo, muy orgánica y muy leal, Pero a la vez siempre he dicho lo que he pensado, y lo sigo diciendo, en los órganos, estuviera o no estuviera de acuerdo con el aparato. Es verdad que hubo un tiempo en que yo fui dirección sobre todo de Izquierda Unida Andalucía, y a la vez he tenido la suerte de tener amistad
Bueno, pues con hombres, porque todos han sido hombres, que han sido secretarios generales o coordinadores federales, ¿no? Y yo siempre he dicho lo que pensaba, lo que me enseñó mi padre. Hay que ser consecuente. Yo, bueno, creo que no solo yo, sino más mujeres hemos podido influir en cierta manera, influir con nuestra opinión, crear una opinión colectiva, pero de ninguna manera he sido oráculo de nada ni de nadie. Hay un tema que yo creo que sigue siendo una discusión muy abierta en el Partido Comunista de España, que es el papel del partido durante la transición. O sea, un debate que se reabre, digamos, de manera permanente y que de alguna forma os interpela a los que generacionalmente participasteis de ese proceso. ¿Qué sensación te queda a ti, ahora que se habla mucho de que, bueno, que la ley de amnistía sirvió, entre otras cosas, para que Billy el niño se pudiera ir de rositas? ¿Qué sensación tienes tú del papel que jugó el Partido Comunista en la transición española? Yo creo que jugó, el mejor papel que se podía jugar. Que jugamos, que hicimos la mejor transición que pudimos hacer. En aquella época los militares estaban con la mano en el sable o en la pistola, eso que nadie lo olvide. La gente iba por la calle, la gente militante, la gente con algún tipo de compromiso, y no iba tranquila, porque sabía que lo podían detener, porque había habido un salto o porque había habido una manifestación, aunque él o ella no estuviera. Teníamos a muchos presos y a muchas presas en las cárceles. Y aquí un paréntesis, se habla mucho de presos y hay que hablar, pero hay que hablar también mucho de presas, ¿eh? Que la historia de este país está hecha por los hombres y por las mujeres que lucharon por la libertad y la democracia, no solo hombres. Yo creo que hicimos la mejor transición que pudimos hacer. Que hicimos la ley de amnistía la mejor que pudimos hacer. Pero lo que sí es cierto, y hay que ir diciendo ya, es que esa ley de amnistía, que la defendió en el Congreso alguien tan poco sospechoso como Marcelino Camacho, esa ley de amnistía, en esa ley de amnistía se introdujeron, yo creo que no llega a 3 renglones, ¿eh? No lo sé, si ya son 2 y medio, 3 renglones, ni siquiera párrafos, porque el Borbón empezó a ponerse nervioso, empezó a avisar que había que introducir esos renglones donde la ley de amnistía fuera una ley de punto final y amnistiara también a todos los torturadores, policía, judicatura, etcétera, 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 que habían estado implicados en la dictadura franquista. Y de hecho se metió a última hora. Y yo, por ejemplo, yo no me enteré. Y como yo creo que mucha gente no se enteró. Yo no sé, y lo digo con toda la honestidad del mundo, yo no sé si Carrillo lo sabía, no lo sé. Pero de los demás dirigentes no lo sabían, ¿eh? Marcelino, que se partió el alma para sacar a la gente de la cárcel, no lo sabía. Y no es nada, y vamos, no es nada sospechoso Marcelino Camacho de nada, como otros y otras, ¿no? Y eso fue lo que pasó, que al régimen le entró el miedo, y desde el Borbón, la UCD, y desde luego yo creo con el beneplácito del Partido Socialista Obrero Español, pues se introdujeron esos 3 renglones que hacen posible que no podamos juzgar a los torturadores de la transición y de la dictadura. Vamos llegando al final, nos queda la rueda de reconocimiento y el cuestionario. Empezamos por la rueda de reconocimiento. Yo suelto unos nombres y tú los describes en unas pocas frases. Constancia de la Mora.
es uno de mis iconos. Constancia de la Mora, nadie sabe quién fue. Nadie sabe. Constancia de la Mora y Maura, Pablo y Maura. Eran una mujer de la alta burguesía. Claro. Y con ella se casó un hombre que se llamaba Hidalgo de Cisneros. Y fue muy valiente y era comunista. A Constanza de la Mora, en las elecciones en las que ganó la República, no la dejaban votar, porque iba con una mantilla de blonda muy bonita, propia de la vestimenta de la alta burguesía. Y mira por dónde votó comunista. Es uno de mis personajes favoritos de la historia de este país. Dolores Ibárruri. Única. Dolores supo vivir en un mundo de hombres, y cuando de pequeña ella cuenta que le preguntó a su madre, «Madre, ¿qué es casar?», y su madre le dijo, «Casar es coser, guisar y llorar». Y Dolores casó, lloró, guisó y lloró, pero peleó y supo moverse en un mundo absolutamente masculino y masculinizado. Y ojalá una de las medidas que tome Pedro Sánchez en esta nueva etapa sea la de abrir las cárceles como hizo Dolores a aquellos que no tenían que estar dentro. Santiago Carrillo. Nunca me gustó, nunca me cayó simpático. Yo soy muy intuitiva. Y me cae bien. Nunca fue un buen secretario general durante una época en el Partido Comunista de España, y fue comunista hasta que dejó de serlo, porque no murió siendo comunista. Felipe Alcaraz. Un amigo, es el dirigente político más brillante que yo conozco, un hombre del Renacimiento, pinta, hace escultura, escribe y sigue siendo un magnífico dirigente político. Julio Anguita. Un buen coordinador federal de Izquierda Unida, un hombre coherente y un hombre austero. Y Julio nos llevó por buen camino durante mucho tiempo. Y un hombre al que hay que seguir escuchando. Marcos Ana. Marcos es un mito. Es algo más que un mito. Es una persona que cuando le hicieron todo el daño del mundo, salió de la cárcel repartiendo bondad. Nunca he oído, y he tratado mucho a Marcos, nunca le he oído una palabra de desprecio hacia nadie, ni siquiera hacia sus propios torturadores, porque él decía, no quiero hablar de ellos porque igual sus hijos o sus hijas, sus nietos viven y no quiero hacerle daño. Nos queda ya el cuestionario. Empiezo por preguntarte quién ha podido ser un maestro o una maestra para ti. Yo he aprendido de todos y de todas. Mi gran maestro ha sido el Partido Comunista de España y su gente, y lo sigue siendo. Lo siguen siendo las generaciones jóvenes que dirigen ahora el partido. Yo he aprendido el valor de la solidaridad, el valor de la lealtad. También he aprendido lo que son las traiciones, cuidado, también lo he aprendido. Pero yo siempre saco lo positivo, y mi gran maestro ha sido el PC y su gente. ¿Una novela que te marcara? Imposible. Una novela. Es que a mí hay novelas que me han marcado, pero a través del tiempo. Me marcaron
Salgari y Julio Verne. Me marcó Dumas, el Conde de Montecristo, me marcó Asimov, La Fundación, me marcó los clásicos negros, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Esther Vanesco, los de ahora, Camilleri. Pero si tú quieres que yo te diga un libro, por si alguien quiere leerlo, es Memoria de la Melancolía, de María Teresa León Goiti. Una película. Imposible también. Bueno, eso ya. Y yo soy de ver las películas varias veces. Pero mira, de niña vi muchas veces Atila, el rey de los hunos, y Lili. Y de mayor, hasta hace muy poco, veía todos los años una trilogía que es la del Padrino. Pero si me dices películas, y Arsénico por compasión, no, es que no puedo decir una película. Ahora, las que he visto más son esas que te he dicho. ¿Una serie? Madre mía, otro. Yo soy otra que no se pierde una. Mira, voy al día en la segunda temporada del Cuento de la Criada. Voy al día. Y acabo de terminar 2. Peaky Blinders. Magnífica. Magnífica. En privado te comentaré una cosa. Y House of Cards, pero la serie, la versión británica. Mucho que mejor la he que vuelto la a ver. americana, claro. Que la he vuelto a ver porque la vi en los años 90 y no como serie, porque entonces no existían las series Claro. como ahora, ¿no? Pero series muchas. Y ya por último, una canción. También sé que es difícil. Madre mía. Pues es que también es muy difícil. En cada momento, yo qué sé, no lo sé. Sé que últimamente, yo soy muy llorona, Pablo, muy llorona. Y yo lloro casi por todo. Un día viendo una película de Garci, que no era de llorar nada, absolutamente nada, empezó la película y yo empecé a llorar, ¿no? Mi hijo Tristán era un niño, pero siempre ha sido una cabeza cuadrada. Y de pronto se vuelve y me dice, ¿me puedes explicar por qué llora? Porque es que no había motivo. Y con las canciones últimamente me pasa, que se me ponen los vellos de punta como que me recuerdan momentos. Pero mira, vengo de la feria de mi pueblo, que es la más bonita del mundo. Y el flamenco, cualquier cante, cualquier palo, me da igual, de Poveda, que además dijo el otro día una cosa preciosa. Dijo que no entendía cómo Lorca estaba desaparecido y que pues ya no en la Macarena. Poveda, Arcángel, Morente, Estrella, cualquiera. Ya solo me queda pedirte que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando a esa cámara brindes por lo que quieras. Ahí va. Pues yo brindo por el inicio de un proceso constituyente en este país que rompa con la restauración borbónica y con todos sus aliados, y que construyamos un país feminista, un país de iguales, donde todos y todas seamos más felices, por un proceso constituyente. Gracias, Julia. Gracias a ti, Pablo.